Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes, estamos nuevamente con la Ética Nicómaco por parte de Aristóteles. Esta vez lo que vamos a ver es el examen sobre los vicios. Ya hemos hablado sobre las virtudes éticas, sobre las dianoéticas, que son aquellas que tienen que ver con el intelecto, y por lo tanto falta hablar y analizar los vicios y cosas, ¿no es cierto?, que son contrarias a la virtud. En efecto, corresponde que se investigue primero las cosas que nos parecen buenas para luego analizar las contrarias, que son aquellas que son malas. Todos quisiéramos evitar las malas acciones y quedarnos solamente con las virtudes, pero suele ocurrir que no podemos contenernos con respecto a dichas acciones. La incontinencia es una de ellas, pues la ira nos hace cometer actos ilícitos que son incluso penados por la ley. ¿Qué haremos con estos vicios que no nos permiten hacer el bien? Veamos lo que nos dice el gran Aristóteles. Bueno, en primer lugar, tenemos que ver cuáles son las cosas que se quieren evitar siempre. Obviamente el vicio, la incontinencia y la brutalidad. Los contrarios del vicio, la incontinencia y la brutalidad son la virtud, la continencia y la sobriedad. Realmente es difícil encontrar a un ser que se conciba en extrema virtud. Quizá en ese caso deberíamos hablar de Dios, mientras que para hablar sobre el vicio tendríamos que hablar de los bárbaros. De los bárbaros, aunque también se debe hacer la salvedad que algunos de los bárbaros también son brutos por alguna enfermedad, ¿no es cierto? Hace la salvedad ahí Aristóteles. Bueno, primero que todo tenemos al hombre incontinente. Suele ocurrir que un hombre que pueda juzgar correctamente se deje llevar por la incontinencia, eso es totalmente cierto. Este parecer ya lo objetaba Sócrates lo objetaba, pues él nos decía que nadie puede ser incontinente con respecto a cosas que se sabe que no es bueno ser incontinente. De hecho, afirmaba que la incontinencia no existe porque nadie puede obrar contra lo bueno a sabiendas de que es bueno, sino por ignorancia. Por lo tanto, quien comete, ¿no es cierto?, un acto de incontinencia, un acto malo, lo hace más bien por ignorancia, no lo hace porque sabe que no es bueno, ¿no es cierto?, sino que esto lo comete por ignorancia. Dice Aristóteles, el hombre incontinente pareciera ser que tiene una cierta opinión, porque finalmente el hombre incontinente es vencido por los placeres. Sin embargo, si fuera así, tendríamos que decir que la pasión es más poderosa que la ciencia. Solo la prudencia puede aplacar las pasiones de la incontinencia, pero un hombre no puede ser prudente e incontinente a la vez. Aunque por otro lado, si hay pasiones buenas, la prudencia sería mala, pues estaría deteniendo a dichas pasiones. Ahora, cuando el hombre está enfadado y sabiendo que hay cosas buenas hace una mala, podríamos decir que a sabiendas de lo bueno comete lo malo. Por lo tanto, en esos casos podríamos decir que la incontinencia se puede cometer a sabiendas. Por lo tanto, aquí estaríamos contradiciendo la máxima de el maestro, ¿no es cierto?, Sócrates, quien decía que nadie podía ser incontinente. Digamos, nadie puede ser incontinente a sabiendas, sino por ignorancia. Aristóteles dice que no, se puede cometer incontinencia a sabiendas. Detengámonos un poco más en la incontinencia. Si decimos que el incontinente se deja llevar por la opinión y no por el conocimiento, en verdad es ambiguo, porque quien comete una incontinencia cree que la opinión que tiene es verdadera y por lo tanto sumo conocimiento. En todo caso, la incontinencia muchas veces nos lleva a pensar que es un estado de locura, así como el sueño o el delirio. Pero difiere de alguna manera, ¿no es cierto?, de esto, porque, digamos, una persona incontinente no está durmiendo. Como habíamos dicho, la opinión es algo que está dentro del incontinente. Y si es así, entonces el incontinente puede tener dos clases de opiniones, como por ejemplo la negativa, que dice no todo lo dulce es placentero, y por otro lado la positiva, que dice todo lo dulce es placentero. Estas dos opiniones son universales. En efecto, no todo lo dulce es placentero y todo lo dulce es placentero son opiniones universales, porque se refieren a un todo.
Pero también hay una opinión particular que sucederían a las dos universales. Esto es dulce. Como resultado, tendríamos dos premisas alternativas. Una proposición universal que dice que todo lo dulce es placentero. Una proposición particular que dice esto es dulce. Otra proposición universal que tendríamos sería no todo lo dulce es placentero. Y la proposición particular sería esto es dulce. Como vemos, Aristóteles trata de encajar la incontinencia dentro de la lógica. ¿Ah? Por eso se habla de universales y particulares, porque trata de encajar de alguna manera la incontinencia en la lógica. Si vemos entre ellas dos, ¿no es cierto?, entre la universal y la particular, ¿cuál opinión universal es verdadera? Tendremos que decir que es la segunda. Es decir, no todo lo dulce es placentero. Esa es la verdadera. Porque acuérdense que la otra universal era todo lo dulce es placentero. Pero no todo lo dulce es placentero, sino que no todo lo dulce es placentero. Esa es una opinión, digamos, verdadera. Debido a esto, más que una opinión, sería un conocimiento. Y los deseos van en contra de la razón, por lo tanto el incontinente probará lo dulce a pesar de conocer la premisa que no todo lo dulce es placentero. La segunda premisa, que es particular, dice esto es dulce, corresponde al deseo, porque esta frase es la que nos moviliza a probar aquello que es dulce. Finalmente pareciera ser que Sócrates tenía algo de razón, pues el deseo va en contra del conocimiento de la premisa universal. Pero si está en acuerdo con el conocimiento de la razón particular, en otras palabras, el conocimiento sensible. Es claro que tanto en la incontinencia como en la incontinencia existen los placeres, porque unos placeres son necesarios y obligatorios y otros son apetecibles y voluntarios. Los placeres necesarios y obligatorios son los que tienen que ver con la alimentación, las relaciones carnales, reproducción y otras necesidades corporales. Por otro lado, tenemos aquellos placeres que son apetecibles y voluntarios. Son los que tienen que ver con el honor, la victoria, la riqueza y otros bienes. Cuando la incontinencia tiene que ver con las riquezas, el honor y la victoria, no la llamamos simplemente incontinencia, sino que incontinencia en cuanto a las riquezas, a la victoria y el honor. Los hombres que se dejan llevar por este tipo de incontinencias no son censurados, pues nada con relación a estos bienes puede ser censurado, es decir, el prestigio no se censura. Continencia per se, los hombres que se dejan llevar por los placeres y encima se dejan llevar por los excesos de aquellos y que además no soportan el hambre, la sed, el calor, el frío o el dolor, se les llama netamente incontinentes y sin ningún agregado. Esta es la incontinencia per se. Son estos hombres que se dejan llevar por los placeres y por los excesos que esto tiene. También puede ocurrir que un hombre quiera llevar su prestigio de honor y riquezas más allá de todo límite. Un ejemplo puede ser la fábula llamada Filópater, donde un hombre quería tanto honor que quiso enfrentarse con los mismos dioses. Eso ya viene a la incontinencia de prestigio puede ser también la arrogancia. Puede llegar a la arrogancia. Explicada la incontinencia, vamos a la brutalidad. Hay un tipo de placer que no resulta de un tipo de naturaleza, sino más bien de un tipo de perturbación del discernimiento en el hombre. Esto puede ocurrir por falta de buena costumbre o por una mala costumbre. Para ejemplificar la brutalidad, Aristóteles menciona algunos casos como la partera que se comía a los bebés cuando una madre lo daba a luz. ¡Qué caso más terrible! Por otro lado, también menciona las tribus que vivían a orillas del Mar Negro que tenían la costumbre de comer carne humana, tanto de niños como adultos. Por lo tanto, aquí vemos la brutalidad en las costumbres, de acuerdo con Aristóteles. La brutalidad por enfermedad. Esta puede ocurrir también por medio, ¿no es cierto?, de la locura. Nuevamente, Aristóteles menciona algunos ejemplos como un hijo que dio en ofrenda a su propia madre en sacrificio, o como un esclavo que se comió el hígado de su compañero. Existen otros ejemplos como comer tierra, comer carbón, comerse las uñas o tener relaciones sexuales entre hombres. Fíjense qué curioso, comerse las uñas, una brutalidad de enfermedad. De enfermedad.
¿Quién lo hubiera pensado? Parece que varios tenemos esta brutalidad. Incontinencia de la ira y el deseo. La incontinencia que está relacionada con la ira es menos deshonrosa que la de los placeres. Cuando el hombre es presionado por la ira, éste escucha los dictámenes de la razón, pero no es capaz de hacerlos. En cambio, la de los placeres solo se guía por la sensación inmediata de la razón. Además, el colérico incurre en la violencia de manera franca, es decir, su ira nunca es guiada por la traición. La ira no es algo que se expresa ocultamente, sino de manera expresa, manifiesta. El deseo siempre nos lleva a la traición, pues nos atrae y nos persuade a engañar por el mero deseo de cierta cosa. Con respecto a los placeres tenemos dos clases de hombres, los continentes y los incontinentes. También hay dos clases de hombres para los dolores, los débiles y los resistentes. Seguimos estableciendo que es mucho peor dejarse llevar por los deseos que por la ira. Por ejemplo, es mucho peor golpear a alguien por deseo que por enojo. Pero sin restarle mérito a la resistencia, la continencia es mucho más importante porque la resistencia consiste en la constancia de enfrentar retos y dolores, mientras que la continencia significa vencer. Quien no puede resistir en los dolores que todo mundo puede resistir lo llamamos débil o afeminado, miren Aristóteles. Pero es digno de compasión, pues alguien que no resista los dolores que son casi mortales, como la mordedura de una serpiente u otro animal venenoso, es, ¿no es cierto?, digno de compasión en ese sentido. Ahora vemos el incontinente con referencia al licencioso. Una de las diferencias entre estos dos hombres es que el licencioso nunca estará arrepentido de lo que hizo, mientras que el incontinente sí muestra arrepentimiento de sus acciones luego de cometerlas. El hombre licencioso no puede ser curado, o más bien es difícil de curar, y por otro lado, el incontinente sí puede serlo. En un sentido absoluto, la incontinencia no es un vicio propiamente tal, pues podemos diferenciarlo en otro tipo de incontinencia. Tenemos la incontinencia ciega, que no escucha la razón, y la otra que sí la escucha. Evidentemente es peor que la primera porque es llevada por algo externo del individuo. En cambio, la segunda incontinencia tiene elección pero no la toma, por lo tanto es peor que la anterior. La obstinación. El hombre que es obstinado es el que persevera en una postura sin cambiarla por ninguna cosa. Estos mantienen una cierta semejanza con los continentes, pues estos tampoco difieren de su parecer y no se dejan llevar por los placeres. La diferencia entre estos dos es que el continente se dejará persuadir por la razón y no por los placeres, mientras que el obstinado no se dejará convencer por la razón y sí en ciertos casos por los placeres. El obstinado sigue su propio carácter, ya sea por molestia o por deseo, sobre todo si hay algo que le impide llevar sus cometidos. En este sentido, si son parecidos a los incontinentes porque se dejan llevar por los placeres, aunque el incontinente no persevera en la razón. Por lo tanto, veamos aquí un cuadro, ¿no? Tenemos un hombre continente por un lado, que se deja guiar por la razón y no por los placeres. Tenemos un obstinado que no escucha la razón y se deja llevar por los placeres. Y finalmente un hombre incontinente que escucha la razón pero se deja llevar por los placeres. Hasta el momento tenemos estas tres diferencias en cuanto a los hombres y sus disposiciones. Veamos la incontinencia con la prudencia. El hombre prudente es aquel que sabe y practica aquello que sabe, y el hombre incontinente es el hombre que sabe pero que no practica lo que sabe. Esto nos dice que no por saber o tener entendimiento estamos exentos de ser incontinentes. Los incontinentes no perseveran como los continentes y se dejan llevar por los placeres más fácilmente. Vean lo importante que dice aquí Aristóteles. El hombre que sabe pero no practica lo que sabe. Ese es el hombre incontinente. El que a sabiendas de algo no lo practica. Y ojo que esto es muy importante para Aristóteles, porque el mismo Aristóteles ha dicho que, de hecho en los textos de metafísica, que la verdad es que es más importante la teoría que la práctica.
es más importante la teoría que la práctica para Aristóteles, puesto que el que sabe la teoría puede enseñarla. En cambio, el que sabe solamente la práctica no necesariamente puede enseñar la teoría. Eso es lo que decía Aristóteles. Opiniones sobre el placer. Aristóteles reúne en este capítulo algunas opiniones que se entienden sobre el placer. Unos dicen que el placer no es bueno, puesto que no es posible que el bien sea placer de manera absoluta. Hay otros que dicen que algunos placeres son buenos, la mayoría son malos. Y otros dicen que aunque todos los placeres fueran buenos, no es posible que el bien supremo sea un placer. En cuanto a la primera opinión, que el placer no es bueno, los que así opinan dicen esto porque convienen que los placeres son llevados a través de los sentidos. La segunda opinión, que dice que solo algunos placeres son buenos y la mayoría son malos, se funda en que los principales placeres nos llevan a enfermedades y actos vergonzosos. Y finalmente la última opinión se funda en que estos creen que el placer no es un fin en sí mismo, sino que es un proceso. Por eso el bien supremo no sería un placer. Ahora veamos los placeres como bienes. Hemos visto a lo largo de este libro que hay placeres absolutamente malos, pero existen otros que nos causan un placer bueno. Dichos placeres corresponden a lo que se relaciona con la salud. Por ejemplo, el placer de que una herida sane. En todo caso, mientras el hombre se va desarrollando, va encontrando que los placeres buenos son los más dignos, mientras que los jóvenes aún les cuesta asimilar los buenos. ¿No es cierto? Por lo tanto, esta crítica que tiene Aristóteles a los jóvenes es reiterativa, no solamente en la Ética Nicómaco, sino que también en la política. Siempre lo va a sostener, que los jóvenes, ¿no es cierto?, necesitan más instrucción, necesitan más experiencia. Por lo tanto, digamos, de alguna manera no se considerarían. Los placeres son procesos sin impedimentos que pertenecen a nuestra naturaleza. Como bien dicen las opiniones, no es un fin. En efecto, el placer, chiquillos, no es un fin, sino que es un medio. Es un medio, por sobre todo, es un medio. ¿Puede hacerse uno feliz por medio del placer? Bueno, tendríamos que pensar en un placer perenne, ¿no es cierto? Un placer que no termine nunca, eterno. Pero es así, hay placeres eternos, hay placeres que no terminan nunca. Esa es, digamos, la paradoja, ¿no es cierto?, de que algo es bueno pero no es necesariamente infinito, como quisiéramos decirlo. Por lo tanto, no podemos decir que los placeres son un bien en sí mismo, sino que un medio para lograr una felicidad. Sin embargo, hay placeres, ¿no es cierto?, como dice el mismo Aristóteles, como por ejemplo el de la alimentación, que son necesarios y que se tienen que tener. Por lo tanto, en ese sentido, en realidad hay que hacer siempre, ¿no es cierto?, la lógica aristotélica de la ética, es decir, el justo medio. Los placeres son malos si son en exceso, pero si son, ¿no es cierto?, acotados y en su justa proporción, entonces usted no debería tener ningún problema con los placeres. Bueno, chicos, y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver este podcast, por verlo y escucharlo, por supuesto. Ya continuaremos con el libro 8 de la Ética Nicómaco, que versa sobre la amistad. Qué tópico más bonito, ¿no es cierto? Ya, que estén muy bien, cuídense, nos vemos, chao.